Egunon, entzuten da? Entzuten da, bai. Bale, egunon danoi. Hasiera emango dutzugu 2025ko apirileko osoko bilkurari. Lehenengo puntu 2025ko martxoaren 27ko osoko bilkuraren bideoaktaren onespena alaba dagokio, aprobación si procede de la videoacta de la sesión plenaria de 27 de marzo de 2025. Zait, zuzer komentatzeko edo. Ekarpenik ez dagoenez, onartutzat ematen da. Bigarren puntue, 1724/2025 espedientea, Ogasun eta Barne Erregimeneko informazio batzordean irizpena 2024ko usansoloko gastuen eta sarreren likidazioari buruzkoa. Expediente 1734/2025, dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior de liquidación de gastos e ingresos de Usansolo 2024. Alberto Jalo artetxe osun zinegotziak azalpenak emo dauz. Bai, egunon, danoi. Lantalde teknikoak 2025ko martzoaren 17an egindako erabaki proposamena aztertu ondoren eta 2025ko apirilaren bateko kontu hartzailearen aldeko txostena ikusita, Usansoloko udalari dagozkion 2024ko gastu likidazioak eta diru sarreren likidazioak onartzea proposatzen da. Eskerrik asko. Eztabaidara pastuko gara, hausak, Usansolo herria. Bueno, egunon, gure ustez, eztabaida politiko gutxi dako gai honek, Albertok esan du moduen Aldundiko teknikarien eta Galdakao udalaren arteko segregazioan prozesu barruen akordio bat da, ez da gehiago. Eta, bueno, horregatik, hemendik eskerrak emon gure dut, deutza da egindako lanagatik. Prozesu hori normaltasunaren barruan gauzatzen ari den akordio da, eta ez dauela, guretzat ez dauela besterik. Eskerrik asko. No, Alderdi Sozialista. Vale, eskerrik asko eta egunon guztioi. Nosotros sí que queremos hacer aprovechar este punto, este turno, para explicar el sentido de nuestro voto en esta cuestión. Es cierto, y en eso estamos de acuerdo con Iñaki, que al final lo que estamos hablando es de una serie de aportaciones o recepción de dinero sobre unos criterios, unos cálculos técnicos, y es verdad que hay poco margen para la discusión política, pero al final estamos hablando de cuestiones que sí que están muy relacionadas con debates políticos muy intensos que se han producido en este ayuntamiento en nuestra historia reciente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Aquí estamos hablando de ese trasvase de dinero con relación sobre todo a remanente del Ayuntamiento de Galdakao y al dinero por las prestaciones o por los servicios prestados por el Ayuntamiento de Galdakao al Ayuntamiento de Usansolo. Y sí que hay una serie de valoraciones políticas que sí que queremos hacer porque entendemos que son muy importantes dentro de este proceso. Por un lado, en cuanto al remanente, nosotros ya en su momento sí que hicimos la crítica de que no se estaba siendo transparente con relación a la ciudadanía de Galdakao en cuanto a qué iba a suponer al ayuntamiento el proceso de segregación, y el remanente era uno de esas cuestiones. De hecho, en la legislatura pasada hubo un momento en el que ese cálculo aproximado del remanente que había que trasladar a Usansolo apareció en un borrador de la memoria. Luego es verdad que la memoria definitiva no aparece. Entonces, nosotros siempre hemos sido muy críticos con la falta de información que han tenido los vecinos y vecinas de Galdakao respecto a cuáles iban a ser las consecuencias del proceso de segregación para las arcas municipales, sin entrar a valorar, como digo, el cálculo técnico que se ha hecho para llegar a estas cifras. Y en cuanto a la otra parte importante también de lo que estamos debatiendo hoy, que es esa compensación económica por las prestaciones de servicio que el Ayuntamiento de Galdakao hace al Ayuntamiento de Usansolo, ahí sí que hay dos consideraciones que queríamos hacer. Por un lado es que seguimos sin tener claro esa prestación de servicios por parte del Ayuntamiento de Galdakao, hasta cuándo se va a realizar. Es decir, no vemos concreción en cuál va a ser la deriva que va a tener este proceso y cuándo realmente Usansolo tiene intención de funcionar como un ayuntamiento autónomo con todas las consecuencias. Y otra derivada que tiene esa prestación de servicios por parte del Ayuntamiento de Galdakao es la sobrecarga de trabajo que supone
el personal del ayuntamiento, que eso también tiene una incidencia directa en los intereses de la ciudadanía de Galdacao. Es más difícil de cuantificar, de hacer un cálculo de lo que eso supone para el ayuntamiento de Galdacao, pero no deja de ser un trabajo que desde Galdacao se realiza, entre comillas, de manera gratuita o altruista para el servicio de Usansolo, que tiene un coste para la ciudadanía de Galdacao, y es algo en lo que nosotros somos críticos. Entonces, como las dos finales conclusiones que queríamos hacer para explicar el sentido de nuestro voto, que es la abstención, es, por un lado, sí que pedimos al Ayuntamiento de Usansolo que sea consecuente con lo que supone un proceso de segregación y convertirse en un ayuntamiento independiente, y que asuma la responsabilidad, porque yo entiendo que es muy fácil exigir a otras administraciones, a otras instituciones, pero entendemos que la grandeza y la virtud está en ser igual de exigente como uno es con otras administraciones y con otras instituciones a la hora de exigir, de reivindicar, de hacer manifestaciones, ser igual de exigente y con la misma intensidad con uno mismo. Y eso es lo que no estamos viendo en el Ayuntamiento de Usansolo a la hora de asumir la responsabilidad que supone gobernar un municipio. Y ligado a eso, pedimos al Ayuntamiento de Galdacao que defienda los intereses de la ciudadanía de Galdacao en cuanto a los servicios que prestamos, el esfuerzo y el coste que nos supone prestar esos servicios, y lo que eso implica para la ciudadanía, porque al final el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Galdacao es esfuerzo también que tiene implicación para el trabajo que se hace para la ciudadanía de Galdacao. Entonces, en todo eso que hemos contado es la razón por la que nosotros somos críticos con cómo se ha hecho este proceso desde hace años, con la deriva actual y con el estado actual en el que está el proceso. Pero, como decía Iñaki, y ahí le doy la razón, lo que se vota hoy son una serie de cuestiones derivadas de criterios y de cálculos técnicos. Entonces, es por eso por lo que nosotros en este punto nos vamos a abstener. Es que ricasco. No, Euskal Herria Jeltzalea, ez, Euskal Herria Bildu. Bai, barkatu. Bueno, gauze, mordoak edo atara birezen, edo Viktorrek esan ditu, zehatuko naz azaltzen banan. Remanenteari buruzkoa, no, yo creo que el tema del remanente que comentabas en la memoria, el tema del remanente en todo momento aparece especificado cuál iba a ser el cálculo de ese remanente, y así se ha hecho. El criterio que se ha adoptado ha sido criterio poblacional, es decir, a la fecha de la segregación, ver la población de Usansolo con respecto al total de Galdacao, y el porcentaje es el 15,44%. Eso es lo que se ha aplicado en cuanto al remanente. Beste alde batetik, esaten dozu ia nosartino izango dan honi lanak edo nosartino egingo direzan. Hor agertzen da, gure enkomiendan, sinatute dagoen enkomiendan, agertzen da, epeak agertzen dira. 24ko esan zen, hasiera eta 25ean amaitzeko. 25ean hor jartzen du, ganera 25ean, martxoaren 26ean, baina horrek 3 hilabeteak ematen dira likidazioak egiteko, baina printzipioz hori amaitzen da 2025ean. Posible da, egia da, en la encomienda también se comenta que es posible la prórroga de la encomienda como tal. Beste puntu bat esan duzune, sobrecarga del trabajo del personal. Sobrecarga del trabajo del personal, evidentemente es una sobrecarga del trabajo del personal, pero esa sobrecarga es la que digamos de alguna manera, se factura al Ayuntamiento de Usansolo. El Ayuntamiento de Usansolo paga por los gastos de personal implicado del Ayuntamiento de Galdacao. Y ya por último, yo creo que eso está un poco de sobra decir que esperas que defienda, que este equipo de gobierno defienda los intereses de Galdacao. En todo momento es lo que estamos haciendo, tendiendo la mano al Ayuntamiento de Usansolo en lo que puedan necesitar, pero en cualquier caso defendiendo los intereses de nuestro municipio. Eskerrik asko. Bigarren txanda, osoak, Usansolo herria. Pues no sé, Víctor, porque dices que había debates, no me acuerdo yo los debates que hubo. Bueno, a ver, pues un poco en lo que ha dicho Alberto. La información que yo recogí en la memoria. Es verdad que hubo borradores y de algunos, pero al final hubo un acuerdo final que se aprobó aquí en pleno y
y fue estuvo en exposición pública. Era un tocho gordo, Era un tocho bastante gordo, pero ahí estaba. ¿Hasta cuándo va a estar Usánsolo? Bueno, Usánsolo ya va cogiendo contratos. Según se van acabando los contratos, Usánsolo los va cogiendo. Algunos antes, igual alguno, pues llegaremos a un acuerdo y seguirá, pues porque Usánsolo todavía no tiene medios, pero los contratos se van quitando poco a poco y se van acogiendo por parte de Usánsolo. Más rápido o más lento de lo que algunos quisiéramos o los que sería necesario, pero se van haciendo. La gestión, pues también hay acuerdo entre Diputación y Ayuntamiento. Eso no quita que haya un esfuerzo por parte de los técnicos y se agradece. El acuerdo, como ha dicho Alberto, era un 15-44% más o menos. Y yo, personalmente, es mi impresión, estoy convencido de que muchas veces la aportación de los técnicos de Galdakao es superior al 15-44. ¿Cuánto es? Pues no sé, pero yo, por lo que veo, por lo que estoy con los técnicos, por lo que veo lo que está sucediendo, estoy seguro que es más de un 15-44. Y bueno, pues sin más, ¿vale? Eskerrik asko. Bueno, oso labure muy breve, simplemente para puntualizar un par de cosas, sin ánimo de volver a repetir esos debates intensos que yo sí recuerdo que tuvimos en la legislatura pasada. Comentaba lo del remanente en la memoria y sí que es cierto que en la memoria aparece cuál va a ser el procedimiento, el cálculo. A lo que nosotros nos referíamos es que sí que había algún borrador en el que aparecía explícitamente una aproximación de cuál era la cifra que el ayuntamiento tenía que aportar y luego en la memoria final no aparecía. Eso era a lo que me refería en la intervención anterior. Y con relación a hasta cuánto tiempo vamos a estar compartiendo o prestando esos servicios al Ayuntamiento de Usánsolo, somos conocedores de que existe una fecha final para el convenio que se aprobó en pleno hace unos meses, pero también es cierto que existe la posibilidad de prorrogarlo y también es cierto que, por lo que hemos podido interpretar en este debate, tampoco el Gobierno Municipal de Galdakao está en condiciones a día de hoy de decir en qué momento prevén que ese convenio pueda dejar de funcionar y Galdakao y Usánsolo tomen de verdad caminos separados. Entonces, nosotros sí que insistimos en que esa prestación de servicios por parte de Galdakao hacia Usánsolo sigue siendo algo cuyo final todavía estamos lejos de vislumbrar, y es un poco lo que nos preocupa con relación a la defensa de los intereses de Galdakao y a la capacidad real del Ayuntamiento de Usánsolo de funcionar efectivamente como un ayuntamiento. Eso era simplemente lo que queríamos puntualizar. Bueno, oso laburrera, ez dut esango berdina edo bai. Gurot esan, azkenen baten enkomienda, sinatuta dagoen enkomienda, amaitzen da eurten abenduaren 31an. Hori da dekogun epea. Posibilitatea da jarretzeko, bai, baina momentuz dagoen sinatute dagoen epea eurten amaituko da abenduaren 31an. Ez dago besterik. Eskerrik asko. Bozkatu ingo. Bozkatuko dugu. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioa. Auzoak bai, Usánsolo Herria bai, PS abstentzioa, EAJ bai, Euskal Herria Bildua bai, beraz, proposamena onartzen da. Urrengo bi puntuek, bozeramale batzordean nola adostu zan, batera eztabaidatuko direz, hirugarrena eta laugarrena. Hirugarrena, 2019-2025 espedientea, Ogasun eta Barne Erregimeneko informazio batzordean irizpena, kreditu aldaketa bajari buruzkoa, expediente 2119-2025, dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior de modificación de crédito baja. Eta laugarren puntua, 2027-2025 espedientea, Ogasun eta Barne Erregimeneko informazio batzordean irizpena, kreditu aldaketa gehigarriari buruzkoa. Expediente 2027-2025, dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior de modificación de crédito adicional. Bueno, bi puntuaben azalpen txikie principios. Mongo daue Alberto Ogasun zinegotziak.
€3.777.106 euroko mailegua kentzeko kreditu aldaketa onartzea proposatzen da inbertsio batzuei baja emanez. Kontu-hartzaileak iraunkortasunari buruz aurkeztu duen txostenan adierazten da aurrekontu aldaketa honek ez duela konprometitzen Galdakako udalaren finantza iraunkortasuna ekainaren 12ko 5/2013 foru arauaren ezarritakoaren arabera. Bestetik, 2025ko aprilaren 10ko kontu-hartzailearen aldeko txostena ikusita, kreditu gehigarriaren modalitatean 2025ko ekitaldirako laugarren kreditu aldaketa onartzea proposatzen da, espedientean zehaztutako partiden arabera. Aipatutako kreditu aldaketa gastu orokorretarako diruzaintzako erakin likidoaren saldoaren kargura finantzatuko da. Eskerrik asko. Ondo, eztabaidara pasatuko gara, osoak. Sanso Herria. Socialista. Casco. Es el turno de palabras sobre los puntos 3 y 4. Vale. Los dos. Vale. Vale, No, es que me tenía claro. Vale, bueno, pues vale, vamos a aprovechar esta intervención para explicar el sentido de nuestro voto y de nuestra valoración con respecto a los puntos 3 y 4 y de manera, bueno, que se puede hacer extensiva también a nuestra valoración de los puntos 5 y 7 porque están bastante relacionados, entonces probablemente no intervendremos en esos puntos porque lo que diga ahora pues vale también para esos puntos. Si me quedo sin tiempo en este punto, pues sí que intervendré luego, pero en principio no. Sobre la cuestión de la modificación presupuestaria de 11,5 millones de euros, sí que lo valoramos con cierta sorpresa y con cierto escepticismo y vamos a explicar por qué. En primer lugar, cuando estuvo el debate presupuestario de diciembre del año pasado para los presupuestos de 2025, nosotros utilizamos una expresión o una metáfora que no gustó mucho al gobierno municipal. Bueno, entiendo que igual la expresión no pudiera gustar, que hablamos un poco de que estábamos haciendo un debate presupuestario un poco como en una habitación a oscuras, sin saber muy bien dónde estaba el fondo de la habitación, realmente qué había en esa habitación. Y no era tanto acusar de oscurantismo al gobierno municipal, porque no era esa nuestra intención, sino sí expresar que estábamos teniendo un debate presupuestario donde una parte importante del presupuesto de 2025 todavía no lo teníamos encima de la mesa. Y el tiempo, no es que el tiempo nos haya dado la razón, porque era algo que ya en diciembre todos los que estábamos aquí sabíamos que era así, pero efectivamente lo que hoy debatimos es la parte que completa el presupuesto incompleto que se debatió en diciembre de 2024. Eso es así. De hecho, lo que hoy debatimos no son una modificación presupuestaria que dé respuesta a necesidades que han ido surgiendo desde que empezó el año o grandes inversiones para las que haya que necesitar remanente de otros años, sino que vemos algunas partidas que incluso casi se podrían asemejar más a gasto corriente, por decirlo de alguna manera, que otra cosa, ¿no? Porque vemos que tenemos gastos relacionados con informática o con software, por poner algún ejemplo. Tenemos incluso incorporado en esta modificación presupuestaria subvenciones nominativas, que sí que nos llama la atención porque venimos tiempo adaptando el sistema de subvenciones en muchas áreas a un sistema de subvenciones por concurrencia competitiva, y en una modificación presupuestaria pues tenemos una serie de partidas que van destinadas a subvenciones nominativas, que bueno, sí que se nos hace extraño ver eso en una modificación presupuestaria que entendíamos que tiene que tener otras características, y lo decimos eso sin poner en duda la finalidad o la pertinencia de que las asociaciones interesadas reciban ese dinero. Eso no lo ponemos en duda en ningún momento. Pero bueno, por entrar ya en los proyectos o en las cuestiones que en este punto se debaten, sí que tenemos una sensación, que es que lo que se lleva a pleno hoy, lo que estamos debatiendo, son una serie de cosas que no están tanto al servicio de, en realidad, poder llevar a cabo proyectos para el municipio, como de alimentar y de nutrir titulares. Nos da la sensación de que se trabaja más en este ayuntamiento para nutrir titulares y páginas en medios de comunicación que realmente para efectuar a cabo proyectos para el municipio. Y voy a explicar por qué.
el principal mensaje a nivel de comunicación relacionado con esta modificación presupuestaria es que se va a trabajar por los barrios y se van a llevar a cabo 12 proyectos por un valor de 4 millones de euros y se vende como una especie de revolución para los barrios de Galdakao. Pero luego resulta que si rascamos un poco en esa realidad nos encontramos las siguientes cuestiones. 600.000, de esos 4 millones de euros, uno de los proyectos son 600.000 euros para el ascensor de Zubiaurretarren, que es algo que ya en la legislatura pasada hubo un concejal de equipo de gobierno que ya se encargó de encartelar toda esa zona para anunciar que ya se había logrado ese ascensor. Y 2 o 3 años después lo volvemos a anunciar como una gran revelación para el barrio y para el municipio. Otro de los proyectos anunciados son 100.000 euros para una cancha multideportiva en Aperribay, que en diciembre de 2022 fue una enmienda que el Partido Nacionalista Vasco introdujo en los presupuestos y más de 2 años después se anuncia como una gran novedad para el municipio y para los barrios de Galdakao. Tenemos un plan de accesibilidad para Olavarrieta, que es una enmienda que en diciembre de 2023 el Partido Socialista presentó y se rechazó. Tenemos 1,8 millones de euros para trabajos en Txomin Egileor, que yo creo que es un tema del que venimos hablando, debatiendo, votando y comprometiendo crédito plurianual, pues yo diría que desde finales de la legislatura pasada. Entonces, claro, se nos están vendiendo algunas actuaciones como proyectos que van a revolucionar los barrios de Galdakao y son o cosas que ya están anunciadas o cosas que ya están aprobadas o enmiendas que los grupos de la oposición ya metimos en otro momento. Por eso decimos que nos da la sensación de que se trabaja sin realmente un plan o una previsión o un método claro de hacia dónde vamos o cuáles son las obras prioritarias, cuál es el orden, cuál es la hoja de ruta, cuál es la planificación, sino más bien lo que se busca es nutrir titulares que cuando uno rasca un poco pues ve que los titulares no tienen la profundidad o la pomposidad que parece a primera vista, ¿no? Y nos da la sensación que estamos un poco en el día de la marmota porque volvemos a hablar, volvemos a leer en los medios de comunicación, volvemos a ver en la documentación para el Pleno proyectos y actuaciones que ya no solo hace un año o hace 2, es que incluso en legislaturas pasadas ya hemos hablado, ya se han anunciado, ya hemos debatido. Entonces da la sensación de que a cierto tiempo el equipo de gobierno saca un poco del cajón de los proyectos ya anunciados pero paralizados esos proyectos para volver a anunciarlos, por si acaso la gente ya se lo ha olvidado, pues lo volvemos a anunciar y lo volvemos a presentar a un buen platillo, pero que en realidad no tienen esa capacidad de producir cambios novedosos en los municipios o en los barrios, porque es que, como digo, ya se han anunciado, ya se proyectaron, ya se les dio bombo, pero insisto que el objetivo parece ser que al final es nutrir titulares y nutrir comunicados a los medios de comunicación. Y por eso decía al principio de mi intervención que nos genera pues, un cierto escepticismo el planteamiento que hace este equipo de gobierno en esta modificación presupuestaria. Es que ricasco. Eusko Alderdi Jeltzalea. Unon guztioi, siguiendo un poco el hilo de Víctor, que suscribo absolutamente. Bueno, pues como todos los años, por estas fechas, es como el turrón y la lotería por Navidad, el equipo de gobierno nos vuelve a presentar una modificación presupuestaria que, como una especie de totum revolutum, en la que cabe todo y utilizando todo tipo de ingeniería financiera y presupuestaria, a la que ya nos tienen acostumbrados, nos presenta una modificación presupuestaria de nada menos 11.365.587 euros. Para ello, como una especie de malabarista, saca de la chistera una batería amplia de partidas referentes a asuntos de diferente índole y tipología, da igual lo que sean, y los presenta en esta modificación presupuestaria que ya a simple vista pues es de difícil digestión, ¿no? Lo mismo aparecen, como bien ha dicho Víctor, inversiones, proyectos de inversiones, partidas correspondientes a créditos plurianuales, en gasto corriente de diferente condición o créditos adicionales para diferentes subvenciones. Vale absolutamente para todo. Y en esta especie de cóctel, ya puestos en harina, pues también se utiliza todo tipo, como decía, de instrumentos, ¿no? Da igual si son adecuados o no, ¿vale? Como decía, todo. Lo mismo aparecen modificaciones de crédito para dar de baja partidas presupuestarias que luego se vuelven a incluir en modificaciones de créditos adicionales para sufragar a cuenta de remanente, compromisos de crédito plurianuales, modificaciones de crédito adicional del anexo de transferencias, todo. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Pues la consecuencia de todo esto es la desvirtuación palpable del presupuesto general aprobado en diciembre para el ejercicio 2025. Algo que ya había ocurrido en el ejercicio anterior
y a la vez pues una aprobación de que es lo que es para nosotros, un mini presupuesto paralelo que se lleva a cabo con diferentes subterfugios financieros y que viene a ser o a escenificar la manera, a nuestro entender, inadecuada e incluso osada que tiene de gestionar el equipo de gobierno los recursos públicos. Doy unos datos. El presupuesto aprobado para este ejercicio es de 48.497.262 euros. Esta modificación presupuestaria que nos presentan hoy tiene un montante de 11.365.587 euros. Es decir, haciendo una aproximación, si queréis, un poco burda, pero para situarnos, aproximadamente un 23-43% exactamente, casi un 25% de lo que vendría a ser el montante total de presupuesto es esta modificación presupuestaria, casi una cuarta parte. ¿Es esto una modificación presupuestaria o en realidad es un presupuesto alternativo? Nosotros pensamos más bien que es lo segundo. Es más, de estos 11 millones, 3.767.106 euros, es decir, casi un 8%, son partidas que se dan de baja del presupuesto inicial para luego volverlas a añadir en esta modificación presupuestaria y que sean costeadas a cuenta del remanente de tesorería. Un remanente de tesorería cada vez más exiguo, por otra parte, que ronda ya casi los 4 millones y pico y que cada ejercicio pasa o continúa reduciéndose hasta casi la más mínima expresión. Más datos. Solo contando con la modificación presupuestaria del 2023 y la que ahora se presenta, el equipo de gobierno ha gestionado fuera de presupuesto ordinario, es decir, por medio de este instrumento y contra el remanente, más de 25 millones de euros. Y no han sido las únicas modificaciones presupuestarias. Y todo esto, y según el informe de intervención sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad referidos al 2025, teniendo en cuenta que la entidad presenta ya un déficit de 3.142.106 euros y que la deuda viva que se estima para el 2025 alcance la cifra del nada desdeñable, por cierto, del 7,14%. Eso sin obviar esa especie de espada de Damocles, que es la regla de gasto, y que para este año está establecida en el 3,2%. Entiendo que esto es para hacérselo mirar. Luego está la cuestión intrínseca de esta modificación presupuestaria, de su propio contenido. Porque, como decía antes y también como ha manifestado Víctor, entre todo este mare magnum de partidas de diferente índole, algo que nos ha llamado poderosamente la atención es la ingente cantidad de gasto corriente que aparece y que no debiera estar bajo ningún concepto en una modificación presupuestaria, porque no se debe financiar el gasto corriente a cargo de remanente a través de una modificación presupuestaria. ¿Qué sentido tiene que aparezcan aquí partidas, por ejemplo, como fondos bibliográficos, copia en la nube, mobiliario diverso, publicidad y propaganda, formación o incluso 76.000 euros en carros, que suponemos que no son de combate, serán carros de compra? ¿Qué sentido tiene? Estas partidas deberían estar en el presupuesto general ordinario, que para eso es. Nosotros no estamos en contra de un uso excepcional de las modificaciones presupuestarias, sobre todo cuando su objetivo sea la financiación de una inversión importante, como hemos hecho a la hora en el pacto presupuestario con el que llegamos con el equipo de gobierno en diciembre. Para eso están. O cuando no se puede prever en la elaboración del presupuesto general inicial, pues determinadas cuestiones. Para eso están las modificaciones presupuestarias, pero no para gestionar otras como el gasto corriente o todo tipo de cuestiones, de manera además abusiva. En lo que sí estamos absolutamente en contra es utilizar este instrumento en arma arrojadiza, tal como se usó electoralmente en 2023, o como instrumento de propaganda de bombo y platillo, o como método ordinario de gestión de los recursos públicos, sustituyendo al presupuesto municipal. Porque este último, aunque se tenga mayoría absoluta, se discute entre los diferentes partidos, se tiene la posibilidad de analizarlo, cosa que no ocurre cuando se plantea una modificación presupuestaria. Con el abuso notorio que hace el equipo de gobierno de este mecanismo, lo que se pone negro sobre blanco es la incapacidad para planificar, para programar, para racionalizar y para priorizar el gasto. Lo que debiera ser una excepción se ha convertido en regla. Y lo que es más grave, esta manera de actuar, junto con el abuso
del compromiso decreto, del que posteriormente hablaré, lo único que hace es hipotecar el futuro económico del ayuntamiento y reducir el margen de maniobra de futuras actuaciones. Y todo, no olvidemos, en un contexto económico y social de gran incertidumbre. El remanente no es una carta blanca para gastos sin planificación. Se trata de un fondo que debe utilizarse con prudencia. Destinarlo masivamente a actuaciones de todo tipo supone minorar nuestra capacidad de respuesta ante todo tipo de imprevistos futuros. Eskerrik asko. Euskal Herria Bildu. Next. Bueno, egunon guztioi. Dagoen gastu corriente dosean esan duzue, ingente cantidad de gasto corriente eta gasto corriente en esta modificación, nik azalduko dudana da, arlo teknikoak proiektuetarako planteatzen dituen partida, aurrekontuaren aldaketako partidak, eta gure ustetan gainera, gobernu talde honen ustetan gainera direla planteatzen den aldaketa honen gehiengo handiena. Orduan, herritarrekin eta udalbatza honekin hartutako konpromiso erantzuteko beharrezkoa den aurrekontu aldaketa da gaurkoan udalbatza honetara dakarkiguna. Arlo teknikoari dagokionez, gobernu taldearen iradokizunak entzunda eta arloko teknikariekin edo teknikarien iritzia kontuan izan da, urrengo proposamenaren barruan sartutako ekimen hauek proposatzen ditugu onartuak izan daitezen. Herritarrekin hartu emanean egon ondoren, beraiek eskatutakoari ahalik eta erantzun onena eman ahal izateko, kontratu desberdinen arte, kontratu markoak guztiz dirua esleitza kontratu markoa erabaki dugu. Kontratu desberdinen artean, inbertsioetarako behar ditugun, 1.130.000 euroak jartzeaz gain, asfaltatuetarako 600.000 euroko partida jarriko da. Horrela, herriko asfaltatuen diagnostikoak adierazten zizkigun beharrei erantzun sendoa ematen jarraitu ahal izateko. Urte honetan, hasieran amaitutako lanei eta kontratazioan zeuden espedientea erantzun ahal izateko partidak ere aktibatu ditugu. Neumatikoaren azken handitzearen zertifikazioa egiteko, Juan Bautista Uriarteko hornidura berrizteko eta Iberluze Zabaleako aparkalekuaren proiektua esleitzeko 1.120.000 euro jarri ditugu guztira. Udalbatza honetan hartutako konpromisoak betetzen jarraitu ahal izateko ere, diru kopuruak proposatzen ditugu tximelarren hobekuntzak egiteko, auzoetako irisgarritasun proiektuak gauzatzeko, bekearako irisgarritasuna hobetzeko proiektua esleitzeko eta Zubirretaurren kaleko igogailua egiteko guztira 1.320.000 euro. Ez dugu Txomin Egiliorrerako ezer proposatzen berriz. Urte desberdinetan egin beharreko gastu banaketa ere proposatzen dugu. Aurreskola berri batentzat, emakumeen etxearentzat eta Galdakaoko irigintza proiektuarentzat baita ere guztira 950.000 euro aurten. Eskoletan egin beharreko inbertsioak eta mantentze lanak ahaztu gabe, Galdakoko eskolen artean egingo ditugun esku hartzetan 720.000 euro erabiliko ditugu. Txomin Egiliorrekoa esan dut, uste dudalako alderdi sozialistak nahaztu egin duelako hemen sartzen ditugun partiden artean, Txomin Egiliorrekoa sartu dugula, eta nik uste dut Txomin Egiliorreko partida basegoela jadanik urtean hitzeko partida batean jarrita eta aurrekontuan hartuta zegoela. Beraz, honetan ez dut uste Txomin Egiliorri buruzko partidarik aurre ikusten denik. Bai, eskerrik asko. Bai, bueno, ni jarraituko dut apur bat, bai Asierrek aipatu dituen neurriak eta modifikazio honetara ekartzen ditugun guztiak, uste dugu Galdakaon bizi garenon bizi kalitatea hobetzeko pentsatuta daudela. Guztiontzat dira, baina zailtasunak dituztenei eta auzoei bereziki begiratuz. Asierrek aipatu ditu inbertsio nagusienak, baina badaude beste asko, Galdakaon oparo, osasunez eta eroso bizitzeko abiatuko ditugunak.
Adibide batzuk aipatuko ditut. Azten programa jarriko da martxan, kirolaren bidez anistasun funtzionala duten pertsonen bizitzak hobetzeko. Altzeu programa, ikusi dugu arrakastatxo izaten ari dela eta indartzeko beharra ikusi da. Beraz, diru partida bat ere horretarako dago. Proiektu honek sedentarismoaren kontra edo eragiteko balio du. Pump track pista bat eraikiko da Bengoetzen. Euskal Herriko Orkesta Barrokoa sortzen laguntzeko diru partida ere badugu. Horretan dabil, Enrique Soliniz gure herrikidea eta musikari handia. Kale liburutegiak jarriko dira hainbat auzotan, bereziko Etzen, Bengoetzen eta Txistulandan adibidez. Enplegu planetarako 600.000 eurotik gora jaso dira modifikazio honetan, lanbide berriak ere arakatzen jarraitzeko. Pasaden urtean, hala egin genuen, adibidez, pertsona nagusien dinamizatzaileen proiektua martxan jarrita. Badaude baita ere, oposizioarekin negoziaketetan ibili garenean garrantzitsutzat jo diren puntuak. Aipatu duzue, 2025ko aurrekontua EAJarekin batera adostu genuela, eta bertan jaso genuen irisgarritasunean pausuak aurrera ematen jarraitzea. Eta, Asierrek aipatu ditu bi gauza garrantzitsu guretzat, Zubi aurretaurreneko proiektu igogailua eta beste gune desberdinetan ja exekuzio proiektuak garatzeko partida. Uste dugu aurrekontuaren lerro beretik goazela. Garatzen ari gara eta osatzen 2025ko aurrekontu horretan ezarri genuen bidea. Eta espero genuen bide beretik goazenez eta herriaren hobe beharrez babesa, behintzat aurrekontu hark lortu zuen babesa ere gaur jasotzea. Guri ilusioa pizten diguten proiektuak dira hauek. Eta ilusioa pizten digute batzuk herritarrentzat beharrezkoak direla ikusten dugulako. Beste batzuk haien bizitza errazagoa izan dadin txertatzen ditugu. Besteak herritarrek gozatzeko, disfrutatzeko, kohesioa bilatzeko balio dutenak dira, auzoen arteko orekaren alde egiteko balio dutenak dira, eta beste batzuk herritarrek lehenetsitakoak dira auzotik galdakao proiektuaren bidez. Uste dugu dinamika bat hartzen ari garela, auzotik galdakaok ezartzen diguna, eta guretzako bereziki garrantzitsua da, bertatik, proiektu honetatik ateratzen diren proposamenak txertatzen joatea bai aurrekontuetan eta bai modifikazioen bidez. Bide bat hasi genuen eta bide horretatik jarraituko dugu herritar guztien bizikalitatea hobetzeko proiektuak garatzen. Bigarren txandara pastuko gara. Osoak. Egun on guztioi. Nosotros estamos satisfechos que proyectos que se han estado impulsando desde AUSOAC están incluidos en esta modificación y que tendrán como fin el bienestar de los barrios. Por citar alguno, estudios de accesibilidad a diferentes barrios, mejoras de seguridad vial en barrios y mejoras de accesibilidad en Bequea. También traemos hoy a pleno una modificación presupuestaria en el área de empleo. Creemos necesaria y sobre todo muy positiva para nuestro municipio. Partimos de un presupuesto inicial de 800.000 euros y hablamos de un aumento presupuestario que nos va a permitir acceder a una subvención de 620.000 euros, que hacen un total de 1.420.000 euros, siendo el municipio que más destina a planes de empleo. Esta ayuda va destinada a reforzar políticas activas de empleo, formación y apoyo a personas desempleadas y puede suponer un impulso real para muchas familias. Pero como en muchas ocasiones, para poder recibirla, antes tenemos que demostrar que contamos con crédito suficiente en el presupuesto. Y esa es precisamente la razón de esta modificación. Esta es una inversión directa en el futuro de nuestro pueblo, una medida que va en la línea de lo que nos demanda la ciudadanía. Por todo ello, pedimos el apoyo del Pleno para seguir avanzando y aprovechando todas las oportunidades que puedan mejorar la vida de nuestras vecinas y vecinos. Eskerrik asko. Sansolorria.
Alderdi Sozialista, bai. Vale, es que ricasco. Bueno, voy a empezar por puntualizar una cosa que quizá no me he explicado bien o no nos hemos entendido bien con relación a los trabajos en la calle Txomin Eguilor. Lo que trataba de decir es que el Ayuntamiento la semana pasada emitió un comunicado de prensa en la que se mezclaban cosas que ya están comprometidas y aprobadas y definidas y anunciadas con cosas que vienen en esta modificación presupuestaria y que se hace una especie de todo un revolutum de todo eso para nutrir un comunicado de prensa con un titular muy pomposo que luego cuando uno rasca pues no es tan revolucionario ni tan novedoso porque muchas de las cosas ya están anunciadas y aprobadas. Y efectivamente una de esas cosas que ya están anunciadas, aprobadas y comprometidas es las actuaciones en la calle Txomin Eguilor. Pero la referencia que hago explícita a esta actuación es porque en el propio comunicado de prensa del Ayuntamiento, en una de esas actuaciones que se mencionan, es precisamente la transformación de la calle Txomin Eguilor. Eso se mezcla con esta modificación de crédito y entonces no sé muy bien qué se está aprobando en esta modificación, qué no, qué es nuevo, qué no es nuevo, qué está comprometido y qué no. De ahí mi crítica. Lo que sí que no vemos en ese plan de actuaciones en los barrios para los próximos 2 años es, por ejemplo, la actuación rampa ascensor como lo que sea pertinente para mejorar la accesibilidad, por ejemplo, en Zuazaurre, que es una enmienda que metimos los socialistas y se aprobó en diciembre de 2021. Estamos ya casi en mayo de 2025 y no hay cabida entre esos proyectos para los próximos años para los barrios para esa actuación. También se retrasa en el tiempo, mejora la accesibilidad en Urtebieta Sindicales, en Zabalgana, es decir, esas actuaciones no aparecen, que son actuaciones que se anunciaron a finales de la legislatura pasada, se pusieron sobre la mesa. Y estamos entrando en el ecuador de esta legislatura y bueno, un año el proyecto, luego se deja que pase el tiempo, entiendo que cuando pasen pues 1 año o 2 se retomarán estos proyectos y se volverán a anunciar como algo novedoso y revolucionario para el municipio, pero la realidad es que son cosas que se anuncian en momentos políticos muy concretos y muy oportunos y luego va pasando el tiempo y en esos barrios se siguen sin ver avances. Insisto, Zuazaurre, Zabalgane, Urtebieta Sindicales. También echamos en falta actuar para avanzar en esos aparcamientos subterráneos que en su momento proyectó a futuro de manera un poco abstracta el gobierno municipal e incluso es una promesa electoral de H. Bildu. Por ejemplo, nosotros somos muy insistentes con reivindicar que se empiece a estudiar un aparcamiento subterráneo en Vizcaya y Calea. Y una cosa que sí que nos preocupa especialmente es el tema que además es fruto del acuerdo, de un acuerdo que hubo en el debate presupuestario de diciembre, que son las actuaciones con relación al entorno del Ibaizábal y al Parque Máximo Moreno. Se está comprometiendo mucho dinero para los próximos años, la modificación presupuestaria, iba a decir gorda, bueno, grande, es la de este pleno, y seguimos sin saber realmente cuál es el objetivo o cuál es la planificación que tiene este equipo de gobierno con relación a actuar en el entorno del Ibaizábal, en el Parque Máximo Moreno, porque son inversiones grandes que tenían que tener una previsión muy definida, porque no son cosas que se hacen de un día para otro, que son cosas que están acordadas con la oposición y que aquí no vemos y en ese comunicado de prensa que se hizo hablando de las actuaciones que se iban a hacer para los próximos 2 años tampoco aparece. Entonces nosotros vemos con preocupación dentro de ese totum revolutum de cosas ya acordadas, ya aprobadas y comprometidas, cosas por hacer, cosas por plantear, etcétera, que nutren los comunicados de prensa de este gobierno municipal. No nos queda claro qué se va a hacer, que no, que se guarda en un cajón, que está en un cajón pero se recuperará para poder nutrir otros comunicados de prensa futuros y entonces, bueno, hay una especie de confusión con lo que se va a hacer y con lo que no por parte de este gobierno municipal que nos gustaría que se pusiese pues un poco blanco sobre negro. Es que ricasco. Bai. Bueno, queremos dejar claro que compartimos la necesidad de invertir en nuestro municipio, faltaría más, como es la Casa de la Mujer, temas de accesibilidad, mejoras en el polideportivo. Como no podía ser de otra manera, lógicamente apostamos por ello. Y de responder a determinadas demandas vecinales legítimas. Sin embargo, lo que cuestionamos es el método elegido. Aprobaciones continuas de créditos adicionales evidencia una política presupuestaria, a nuestro entender, errática y bastante desorganizada. Nosotros en el pacto presupuestario que alcanzamos con el equipo de gobierno y que nos parece y nos sigue pareciendo positivo, propusimos, y es bueno aprovechar este foro para hacer mención a ello, propusimos y aprobamos junto con el equipo de gobierno el impulso y la puesta en marcha de determinadas actuaciones, inversiones que es bueno recordar.
el proyecto intergeneracional Cubo, del que de momento no sabemos nada. Obras y mejoras en Olavarrieta y en sus acciones determinadas, por ejemplo, el camino de la Troca hasta Olavarrieta, que nosotros reiteradamente hemos venido exigiendo y que, bueno, pues a través de Ausotic parece que ya va tomando forma. Luego tenemos también, por ejemplo, acciones para la mejora de la seguridad vial en Chimelarre-Becoa, que también pactamos con el equipo de gobierno, de las que de momento tampoco sabemos nada. No sé si la modificación presupuestaria bajo otra nomenclatura puede aparecer, pero en principio nosotros no lo vemos. Mejoras en los accesos a Jugo, en cuanto a asfaltado e iluminación. Esto también ha sido una reivindicación histórica nuestra y que afortunadamente parece que también a través de Ausotic se va a llevar a cabo. O acciones para mejorar la movilidad y la accesibilidad en Chimelarre-Goicoa y que ahora sí aparece en la modificación presupuestaria. Todas estas propuestas, y hay que decirlo, han nacido del impulso de EAJ-PNV. Algunas ya empiezan a ver la luz, otras, aunque aprobadas con el equipo de gobierno en el pacto presupuestario para el 2025, todavía están en stand-by. Y otras pactadas y aprobadas en ejercicios anteriores con el equipo de gobierno, pues estas desgraciadamente duermen el sueño de los justos y algunas ni se les espera. Sin embargo, nos es grato ver, como ha mencionado antes Víctor, por ejemplo, que la cancha de multideporte de Aperribay, pues por fin parece ser que va a ver la luz. Esta fue una petición expresa de AJPNV y que en su día aceptó Bildu y que al cabo de bastante tiempo parece que se va a poner en marcha. Quiero decir, ¿no? Ya que bueno, no se nos da mucha bolilla ni se nos reconoce el mérito, eso sería ciencia ficción, sí aprovecho la ocasión para decir que algunas de esas propuestas que se anunciaron a bombo y platillo con el plan este de los 4 millones, son propuestas impulso de este partido, de AJPNV. Por ejemplo, la mayoría de las que aparecen y que tienen que ver con la accesibilidad. Incluso algunas son peticiones, como decía antes, pactadas y aprobadas anteriormente con el equipo de gobierno. Ya que a ellos les cuesta reconocerlo y lo ocultan, pues aprovecho este foro para dejar constancia de este hecho. Nosotros no estamos aquí para bloquear las inversiones y las actuaciones para nuestro pueblo y por este motivo nos abstendremos defendiendo, eso sí, el principio de la prudencia financiera y el interés general a medio, corto y largo plazo, priorizando las inversiones más necesarias y sostenibles. Euskal Herria Bildu. Bai, barkatu, bakarrik gauza pare bat adierazteko hasiera batean. Irisgarritasun proiektuei buruzko partida bat dago, bakarrik jartzen duela gestión, estudios y proyectos, eta da exekuzio proiektuak egiteko partida. Victorrek esan du ez dela ikusten zuatza aurrekoa eta beraiek esan zutena beraien proposamena onartu genuenean, eta bai dago partida bat hor 140.000 eurokoa. Eta gero badaukagu CR19an jartzen duela, CR19 da Iberluze Zabaleako aparkalekua, eta Iberluze Zabaleako aparkalekua egiteko partida 278.000 euro proiektua egiteko Iberluzeko aparkalekuari buruz. Orduan jadanik, hauek izango dira ejekuzio proiektuak egiteko zuzenean, eta ejekuzio proiektu horiek egin eta gero, zuekin ere berriro batzordearen bitartez edo pleno honetan ekarriko dira proposamenak, eta udalbatza honek onartu beharko du zeintzuk egiten diren, zenbat diru jartzen den, eta zeintzuk diren eta horre diskutituko dugu, zein izan beharko litzatekeen, lehenengoa, bigarrena, hamargarrena edo dana dalakoa. Bestalde, guk inoiz ez dugu esan, eta nik hitz egin dudanean jarri dugu udalbatza honetan hartutako konpromisoak betetzen jarraitu, eta konpromiso horiek ez dira bakarrik gobernu taldeak mai gainean jarri dituen konpromisoak, baizik eta dira beste talde politikoak egin duten proposamenen aurrean, guk ere ikusten dugulako konpromiso hori hartu dugula eta orduan aurrera egin behar dugula hartutako konpromesuetan, beraz, onartu egiten da beste talde politikoak egiten dituzten ekarpenak hartzen ditugula eta guztion artean egindako adostutakoak aurrera eramaten dituela gobernu talde honek.
Bakarrik puntualizatzeko hor esandakoak, bai alderdi sozialistak, bai Eusko Alderdi Jeltzaleak, eta onartzen da, beti egiten diren proposamenak nondik datozen eta zelan egiten diren. Eta azkenengoz, esan nahiko nuke, ni erratuta egongo naizela egin denarekin, baina nik hemen debatitu nahi nuen, edo behintzat, 3. eta 4. puntua jartzen zena, eta nahi baduzu debatitzea, prentsaguar batean jarri dena, debatituko dugu, baina ez dut uste hau denik tokia. Edo bai, ez dakit. Bai, azkenengo txanda, aipatzen dozuen totun revolutumari dagokionez, zuen kexa ekitaliko zenbait fasetan uler nezaket, baina ez momentu honetan. Zeren eta ondo dakizunez, jatorri desberdinetako partida jasotzen baitira, eta hainbat arrazoiengatik ezin izan ziren iaz gauzatu. Otra parte, comentar al Partido Nacionalista Vasco, cuando se lanzan ciertos titulares o ciertos datos, sobre todo económicos, con un carácter bastante grave, digamos, yo creo que conviene explicar un poquito más, ir un poquito más allí, aparte de decir el dato. Cuando comentas, Alfredo, el tema del remanente de tesorería, el remanente de tesorería es una herramienta de gestión presupuestaria que yo creo que bien utilizada, para eso está, y nosotros desde luego la vamos a seguir utilizando. Comentabas también el tema del déficit. Claro, el tema del déficit, que dicho así, puede resultar también, para la gente que nos está escuchando, un dato un poco crítico. Pues comentar que el tema del déficit en los informes de intervención no se tiene en cuenta, claro, la financiación de esos gastos que se incorporan, con lo cual el déficit en ese momento quedaría resuelto. La deuda del 7,14% que mencionas también, la deuda financiera actual del Ayuntamiento de Galdakao es de 0%, no hay deuda, 7,14% presupuesto inicial teniendo en cuenta el préstamo que se había solicitado. Y así con otros datos que conviene, al menos entiendo yo, dar una mayor explicación. Beste gauza bat esan dozuna be, komeni zala, momentu batzuetan, gauze hauek adibidez partekatzea oposizioagaz. Nik uste dut horretarako batzordea dauzela, ez? Kasu honetan, eskertzen zaitut, bakite ezin da batzordea oso berezia, baina beti esan dudan nik hemen bezala, nire telefonoa zuen eskuetan dau eta dozen gauzarako, golotezan posible dala diskutitzea, ez? Eta azkenik, esan dozune, tono un poco jocoso, el tema de los carros de la modificación presupuestaria para financiar carros de combate. Yo creo que para eso sí estáis vosotros o vuestro partido, que los apoya en algunos foros y nosotros, desde luego, con eso no queremos saber nada. Eskerrik asko. Vale, bozkatzea pasatuko gara. Bozkatuko dugu, lehenengo eta behin, 3. puntua, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioa. Auzoak alde, Usansolo Herria alde, PS abstentzioa, EAJ abstentzioa, Euskal Herria Bildu alde. Hortaz, 3. puntua onartuta geratzen da. Eta 4. puntua bozkatuko dugu, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioa. Auzoak alde, Usansolo Herria alde, PS abstentzioa, EAJ abstentzioa, Euskal Herria Bildu alde. Beraz, proposamena onartzen da. Hurrengo puntue, 5. 2217-2025 espedientea, Ogasun eta Barne Erregimeneko informazio batzordearen irizpena, kreditu konpromisoari buruzkoa. Expediente 2217-2025,
Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior de compromiso de crédito. Ez, Alberto, Albertetxe ogasun zinegotziak, ez dalpenak emongo dauz. Lehenik eta behin, adierazi behar da, proiektu hauek hainbat ekitalditan egin beharreko inbertsio bezala sartzea ez dela kapritxo bat. Baizik eta 3 proiektu estrategiko direla. Ez bakarrik gobernu talde honentzat, baita udalerri osoarentzat ere. Bigarrenik, adierazi behar da, ekitaldi honetarako eta hurrengo 3 ekitaldietarako konpromiso kredituen egoerak ezin hobeto betetzen duela abenduaren 2/10/2003 foru arauaren 22. artikuluak eskatzen duena. Kontuan hartu beharreko mugari dagokionez. Hau da, likidatutako azken ekitaldiko eragiketa arrunten sarreren 25%. Eskerrik asko, parkat. Eztabaidara pastuko gara. Osoak, Solarria. Muy breve, porque como había dicho en la intervención anterior, nosotros entendemos que un poco la valoración política que hemos hecho en el punto anterior, pues vale también para este punto 5 y para el punto 7. Entonces, el sentido de nuestro voto va a ser el mismo y por las razones que hemos explicado antes, porque entendemos que este compromiso de crédito está ligado a partidas que se introducen en la modificación presupuestaria que hemos aprobado antes. Por tanto, la valoración es la misma y el sentido del voto es el mismo. De hecho, tanto la Casa de la Mujer como las obras del PGU son necesidades o cuestiones que vienen estando encima de la mesa y se viene hablando de ellas desde hace varios años. Entonces, la reflexión que hacíamos antes se aplica idénticamente para este punto y, como decía, también para el punto número 7 y, por tanto, nos abstendremos. Gracias. Pues antes que nada, decirte, Alberto, que cuando decías que vais a seguir utilizando el remanente, yo te digo si os queda, porque al paso que va la burra, el remanente en poco tiempo, en pocos ejercicios, yo creo que no quedará ni rastro. Y en cuanto a los datos que decías de déficit y la deuda viva, he hablado de la deuda viva que se estima. Y esto no lo digo yo, lo dice la propia intervención, luego son datos que no me los he inventado yo. Pero bueno, ciñéndonos a lo de los compromisos de crédito que nos plantea este punto, pues nos encontramos aquí con otro de los instrumentos que utiliza, a nuestro modo de entender, de manera bastante abusiva el equipo de gobierno y que a nuestro entender tiene incluso consecuencias más graves que la propia modificación presupuestaria anterior. Y es que está claro, los compromisos plurianuales que se extienden a ejercicios futuros restringen el margen de maniobra de próximas corporaciones, esté quien esté. Si hoy asumimos compromisos sin certezas sobre los ingresos de mañana, estamos generando una carga estructural para el futuro, comprometiendo seriamente el equilibrio presupuestario. De esto va esta cuestión y de su abuso abusivo. Para hacer un resumen rápido, aportamos unos datos, estos datos que ahora voy a comentar. A los 7 de créditos de compromiso que ya había puesto en marcha el equipo de gobierno en ejercicios anteriores, se añaden 3 más, para hacer un total de 10 compromisos de crédito. A nuestro entender, una barbaridad, y que abarcan, en algún caso, hasta 2028. Solamente para el año 2026 tendremos que hacer frente a 5.802.528 euros para compromisos de crédito. Esto ya está comprometido. El total de gasto comprometido hasta 2028, con todos los créditos plurianuales en vigor, asciende a la nada despreciable cifra de 8.278.263 euros. Un despropósito. Pongo otro ejemplo. Uno de los nuevos compromisos de crédito que se quiere llevar a cabo es para financiar la revisión del PGU, del Plan General de Ordenación Urbana. Si para esta ocasión se quiere aprobar un compromiso de gasto en 4 ejercicios hasta 2028 y por un montante que solo, y digo solo, entre comillas, supone medio millón de euros, si para esto necesitamos un crédito plurianual a 4 años, pues a nuestro entender mal andamos y sobre todo muy mal nos planificamos. Esta situación denota la falta de rigor en la gestión de las inversiones. Con un ahorro neto estimado de 656.582 euros, es evidente que la capacidad del ayuntamiento es muy limitada para llevar este tipo de inversiones. Si a esto le sumamos un remanente de tesorería bajo mínimos, el abuso de esta fórmula financiera
que el equipo de gobierno utiliza es insostenible a nuestra forma de entender. Hay que partir de la base que lo mismo que ocurre con el abuso de las modificaciones presupuestarias, la entidad municipal debe tener capacidad suficiente para asumir los créditos de compromiso en sus partidas iniciales. Y a la vista está que hoy por hoy no puede asumir estas inversiones con ese ahorro y con ese remanente de tesorería. En definitiva, no hay capacidad de inversión suficiente para sustentar estos compromisos de crédito, así de claro. Por lo tanto, es más que previsible que a futuro el equipo de gobierno de turno, el que sea, tenga que endeudarse y recurrir a la financiación exterior para llevar a cabo los proyectos previstos. Luego está el tema del grado de ejecución de las inversiones reales, las del capítulo 6, que no se puede decir que sea alto, así que o se nos está vendiendo mucho humo en alguna de estas inversiones o la planificación de las mismas pues deja mucho que desear. La intervención ha expresado muchas veces la necesidad de hacer un plan económico financiero que ponga un poco de orden en la gestión económica que se está llevando a cabo. Se está haciendo, por el contrario, una huida hacia adelante, sin tener en cuenta la verdadera capacidad financiera del ayuntamiento. Y eso puede repercutir muy negativamente en la sostenibilidad económica y financiera. Concluyo. Es demoledor observar que la propia intervención no dé su visto bueno a los compromisos de crédito que en esta sesión se pretende aprobar. Eskerrik asko. Euskal Herria Bildu. Bueno, ez dut kontratzailearen kontrako txostena aipatuko, zuk aipatu dozulako, baina produktu horien bideragarritasunean sinisteko gure arrazoiak argudiatzen saiatuko naz. Udalaren finantza osasunari dagokionez, datu interesgarri batzuk eman ditzakegu. Aurrezki garbia eta aurrezki garbiaren indizea adibidez. 2023ko likidazioa 7,5 milioi euro. 2024ko likidazioa 3,2 milioi. 2025ko aurrekontua 0,6 milioi euro. Diruzaintzako gerakina. 2023 urteko likidazioa 30,6 milioi. 2024ko likidazioa 34,6 milioi. 2025 urtea aurreikuspen positiboa. Finantza zor publikoa. Zorpetze volumena 0 euros. Beraz, zorpetzeko aukera handia. Adierazle horiek ikusita, benetan uste dut berme oso egin ahal deutzugula aurre aipatutako proiektuei. Badakigu, baliabide mugatuak ditugula eta horregatik proiektu horiek finantzatzeko hainbat neurri proposatzen ditugu. Faseka gauzatzea etapa kritikoenei lehentasuna emanez. Diru laguntzak eskatea. Baliabideak kontroletea eta diru sarreren bailak hobetzea. Baliabideak sortzeko aukera berriak aztertzea, besteak beste. Gainera, gogorarazi behar dugu proiektu horietan inbertutako euro bakoitza urratz bat dela udalerri inklusiboagoa, lehiakorrago eta oparago baterako bidea. Ondorio bezala, esango dut gure esku dagoela erronkak aukera bihurtzea. Azkenik, gobernu talde bezala dugun erantzukizunaren eta eguneroko zereginaren barruan gure nortasunaren ezaugarrietako bat zuhurtziaz jokatzea da, baina aldi berean ausartak izatea erabakiak hartzerakoan. Gure herriaren garapenerako guztiz estrategikotzat jotzen duguzan proiektu ekiteko. Hitz batean, badakigu non gauden, badakigu herritarrek zer nahi duten, eta noski badakigu zer egin behar dugun hori lortzeko. Eskerrik asko. Horrentzen da, Osoak, Sansolarria, Alderdi Sozialista, Euskal Herria Jeltzalea. Pues me parece muy bien, pero los datos son los que son. El ahorro neto que se estima para este año es de 656.582 euros. Un remanente que, yendo los tiempos, ascendía a más de 30, por encima de 30 millones, hoy en día está en torno a 4 millones. Y unos créditos plurianuales que de aquí a 2028 suponen más de 8 millones de euros. Las cuentas, digas lo que digas, Alberto, a mí no me salen. Y yo creo que al final
pues ojalá me equivoque. Si me equivoco lo diré. Pero yo creo que al final, siguiendo por este camino, sobre todo en lo referente a los compromisos de crédito, al final tendremos que recurrir a la financiación exterior. Los datos son palpables. Euskal Herria Bildu. No, digo por matizar solo. Quiere decir que se está otra vez lanzando el titular de la financiación externa, que tampoco es ningún drama. O sea, actualmente el Ayuntamiento de Galdakao no tiene financiación externa, pero no sería tampoco ningún drama, eso para empezar. Y por último, el tema de los créditos de compromiso, precisamente la plurianualidad viene determinada por eso. Es decir, son proyectos que van a durar más de un ejercicio, con lo cual los tienes que, pues bueno, tienes que programar en el periodo que vayan a contemplar, no por el importe ni por el tipo de proyecto que sea, sino por, en esencia, pues porque van a durar más de un ejercicio. Eskerrik asko. Bai, bueno, ni laburra izango naz be bai. Goizean zehar entzundo daz, bueno, apuntatu daz gauza batzuk. Vale para todo, modificazioa, titulares que se repiten, noticias que se han dado ya, inversiones grandes, hipotecamos el futuro de este quien esté, ba, bueno, niretzako, bai, hipotekatzen dugu hurrengo gobernuek egin beharreko gauza batzuk. Eta garai konbultzo hauetan, bebai entzun dut hortik, tiempos de incertidumbre, uste dut gauza batzuk hipotekatzea beharrezkoa dela. Eta, bueno, gaurko eguna uste dut oso garrantzitsua dela eta oso berezia, bai udal gobernuarentzat, bai mugimendu feministarentzat eta bai emakume taldeentzat. Hain zuzen ere, emakumeen etxearen proiektuaren obra lizitatzeko dirua sartzen delako aurrekontuan, eta Albertok esan duen bezala, bueno, herrikideen nahietatik eta beharretatik etorritako proiektua da, proiektu parte hartzailea, Galdakaoko emakumeek sortutakoa. Herriko emakumeak ahalduntzeko, antolatzeko eta etorkizuneko bidea elkarrekin sortzeko. Emakumeen etxea gure konpromesu feministaren ispilua da, emakumean hitzez beteriko proiektua, esperientziak eta interes ezberdinak biltzen dituena, baina helburu komun batekin, Galdakao feministago bat egitea. Berdintasunean dauden zerbitzu eta proiektu guztiak erreferentziazko leku batean kokatzeaz gain, sareak eta komunitatea egiteko espazioa izango da. Beraz, nik uste dut hipoteka hau beharrezkoa dela, herriari zor diogula eta emakume guztientzat eta herri guztiarentzat, bueno, beharrezkoa dela, besterik ez. Bueno, egunon barriro, por alusiones, por lo que me toca y por lo que estamos planteando en este punto de plan plurianual respecto al Plan General de Ordenación Urbana de Galdakao, que se nos dice que muy mal andamos y no podemos poner 500.000 euros, no es una cuestión del montante económico, en este caso, por lo que se hace el plan plurianual, sino es por el tema de cuánto puede durar un plan general de ordenación urbana, y va a durar más que un año seguro. Hemos hecho una previsión de 4 años, pero entendemos que esos 4 años también va a ser difícil que se consiga. Igual habrá que modificar este plan plurianual y habrá que ir más adelante, porque es una cuestión que no solamente es de una legislatura o de 2, que igual puede hasta alargarse más. Por lo tanto, porque hemos visto casos anteriores en otros ayuntamientos que cuánto se ha alargado. Por lo tanto, hemos hecho una previsión intentando ser pues eficientes de 4 años, pero que no tenemos ninguna certeza de que no pueda ser alguno más. Entonces, Galdakaoko hiri antolaketarako planari dagokionez, urtean hitzeko plan bat proposatzea beharrezkoa dela deritzogu. Denontzat, ezaguna da proiektu honek bere garapenean izan dezakeen iraupena eta horren ondorioz 4 urtetarako hasierako proposamen bat egiten dugu. Lehenengo urterako 50.000 euro, bigarrenerako eta hirugarrenerako 155.000 euro eta laugarrenerako 200.000 euro. Udalbatza honek
aho batez onartu zuen hirigintza eta antolamendu plan orokorraren berrikuspena egitea eta beraz, urtean hitzeko plan hau ere onartzea proposatzen diogu Udalbatzari. Eskerrik asko. Interbentzio honegaz. A ber, ni lehenango, hasi baino lehenago, zu gero zoaz, bai. Osea, denpora etxe garotzut, bai. Jo. Lehenagoko, osea, nik gure gote azaldu zergaitik aurreskolaren beharra, baina hori baino lehenago hemen entzundakoakaz gauza gure gote esan da. Osea, batetik, posten nazela, ez da, gobernu honek egiten duen lanketa komunikatiboaren duen oihartzuna oposizioaren alderdien artean, baina zuentzako uste dut dala titulares pomposos, ez dakiz zenbait gauza esan dozu esan, guretzako da herritarrak informatzea. Eta pentsa dut hor dagoela desberdintasun garrantzitsu bat, eta uste dut jendeak horrela ulertzen duela, informatzearena. Hori batetik. Bai, ez dut ulertzen ere ez, si hain garrantzitsuak badira hemen proposatzen diren diru sarrera horiek egiteko proiektu horiek aurrera ateratzeko, emakumeen etxea aipatu duzue, Alfredo zuk aipatu duzu, aurreskolaren uste dut inok ez duela aipatu uste dut, baina uste dut ere oso garrantzitsua dela, eta danok ados egon garela oso garrantzitsua dela, ez dut ulertzen zuen abstentzioak. Ez dut ulertzen. Eta gainera, asko dira, esaten duzuen modura, asko dira, zuek proposatzen dituzuen gauzak. Ekartzen ditugu ona, eta abstenitzen zarete. Uste dut horra gauzak, atzetik beste gauza batzu dauzela. Eta, bueno, hau esan da, nik azalduko du bakarrik zergatik pinten dugun dirua aurreskolaren hau eraikitzeko honetarako. Bueno, hau da, arazo kontestual bati, saiatu gara irtenbide konjuntural bat ematera, ez da? Dakizuenez, metroko obrak datoz, eta konturatu ginen metroko obretako ingenieruekaz berba eginda, Plaza Gorriko aurreskola horrek okingo zituela kalte handiak zarataren partetik, eta zarata dalata, eta horren ondorioz bi aukera genituen. Bat azala eman momentuko soluzio bat, ume horiek kobrata zen bitartean modulo batzuetara eraman eta gero bueltatzea barriro Plaza Gorriko horretara, edo saiatu ematen urteetan ikusten ari garen arazo bati soluzio definitibo bat, olan komilen artean esango dut, hemen ez dakit definitiboa zer den, baina dala aurreskola berri bat eraiki eta saiatu hor Galdakaoko beharrei erantzuten. Eta horren beharrari erantzuna emateko, erosi izan hor Bizkai kaleoko baju horiek, eta horra eramango ditugu Plaza Gorrian dauden, aurreskolan dauden umeak, horra diren bitartean eramango ditugu horra, Bizkai kalera, eta gero obrak amaitzen direnean, gure asmoa da zelan alokairuan dugun, Bizkai kalean orain dugun aurreskola hori alokairuan dugun, bari iztea, eta beharra dauen bitartean erabili Bizkai kaleko aurreskola barria eta Plaza Gorriko hori. Bizkai kaleko aurreskola berri horretan aurreikusita daude 6 gela zabaltzea, 0 eta 1 urte bitartekoak, eta gero beste 3, bueno, amaitzen noa. Horize, venga. Bai, eskerrik asko, iztagitik denboratxu bat. Bueno, 3 ideia bakarrik, Bata da remanentearen inguruan, osea, batzutan hemen entzun diren gauzen inguruan da, Gutxi geratuko dala, osea, guk gogoratu behar dugu remanentean nondik sortzen dan, ez? Sortzen da,
diru sarrera batzuk eduki ditu udalak proiektu batzutarako, arrazio desberdinaengatik ez direnak gauzatu eta bertara doa. Heldu ginenean ona, remanentea oso altua zen, uste dugu ona dala hutsa bat eukitea, baina baita ere uste dugu herritarrari eskatzen bazaio zergen bidez diru sarrera batzuk aportatzea, bueltatu behar dizkiogula zerbitzu edo beste ondasun forman. Eta horregaitik ez dugu ikusten beti ere hutsa bat hor dagoen bitartean remanentetik tiratzea. Eta dakizue baita ere, remanentea erabiltzeko aukera bakarra modifikazio presupuestarioak direla. Ohiko aurrekontuan ezin dela remanentetik dirua sartu. Orduan, uste dugu bide, esan dudan, hasi genuen bide hori Galdakaoko herritarren bizitza hobetzeko, horretarako beharrezkoak direla olako modifikazioak eta baita ere remanentea erabiltzea. Nik lehenengo interbentzioan ez dakit ondo ulertu zaidan, baina nik aipatu dut ditugun iturri guztien artean oposizioak egindako proiektuak hor daudela ere. Badakigu askoz ere lehenago egin izana gustatuko litzaigukeen, urtean bertan batzutan konpromiso hartzen denean, baina ez danean posible, ez daukagu inongo arazorik egiteko geroago eta aitortzeko gure modifikazio honetara proposamen asko etorri direla oposizioaren aldetik eta harrotasunez diogu gobernu honek badaukala gaitasun hori, iturri desberdinetatik hartzea batez ere herritarren hobe beharrez hitz egiten ari direnean proposamen horiek edo. Eta bukatzeko hori da, nire oso postenaz, jarraipen hori egiten duzuelako udalak ematen dituen komunikazio horietan, baina ulertu behar dugu proiektuek fase desberdinak dituztela. Eta guk gardentasunez jokatzen dugu. Batzutan, aipatzea proiektu bat oraindik ez daukagunean ez da aurrekontu zehatza, baina esatea gure asmoa hori egitea dala, baita ere bada apostu bat. Eta da gardentasunez adieraztea herritarrari norantza goazen. Eta hori egiten dugu fase baten. Eta gero, proiektu horrek dituen pausu bakoitza ematen den momentuan, gehiago komunikatzen da. Eta uste dugu hori oso egokia dela komunikatzea proiektu bakoitza ze momentutan dagoen. Eta Victor aipatu duzun agerraldi horretan egin genuen izan zen rekopilazio bat azalduz auzoei momentu honetan mahai gainean eta lehenengo postuan dauden proiektu horiek. Urte honetarako eta hurrengoaren hasierarako ditugun konpromisoak azaltzeko. Eta nutrir titulares, nutrir titulares da aipatu duzue, eta benetan uste dugu hau askotan entzun dugula, zuen ahotik, nik uste dut aurrekontu bat edo modifikazio bat planteatu duzuen bakoitzean, baina gero bakarrik dago begiratzea zenbat gauza azkenean gauzatu diren, eta ez dugula titularrekin jokatzen. Ez daroago oraindik 2 urte agintaldi honetan, eta agintaldi honetan egin ditugun gauza batzuk aipatuz bukatuko dut. Iberluzeko bizitokiak esleitu dira, Galdabusa martxan jarri da, Torrezabaleko areto nagusia berritu da, semaforoak eta oinezko pasabideak jarri dira, Artolan eta Itzagan, Pontzi Zabalako arrapalak egin dira azken biak, Urreta kiroldegiko obrak hasi dira eta jarraitzen dute. Katamar aurreskolan estalkia jarri da, Politzamendin bilketa neumatikoa jarri da, Muguruko jolasparkea berritu da, Frontoian konpoketak egin dira. Gauza asko eta asko daude, titularrak direnak, baina gero egiten direnak. Bozkatu ingu. Bozkatuko dugu, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioa. Auzoak alde, Usansolo Herria alde, PS abstentzioa, EAJ abstentzioa, Euskal Herria Bildu alde, beraz, proposamena onartzen da. Seigarren puntue, 1148-2025 espedientea, Ogasun eta Barne Erregimeneko informazio batzordean irizpena, omisio eragozpenari buruzkoa. Expediente 2148-2025, dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior, la Comisión de Reparo.
Albertok azalpen txiki bat emango dau. Aurreko hilabetetan bezala, osoko bilkura honetara ekartzen dugu Prezero Espainia S.A.ren 2025ko martzoan egindako lani dagokien faktura 46.502 euro eta 80 zentimokoa baliotzat ematea eta kontuhartzaileak egindako eragozpena kentzea. UHL enpresak oharken aurkeztutako errekurtsoagatik berri onak izan ondoren, non erakunde honek martzoaren 7an errekurtsoa esestea ebatze zuen eta zerbitzu hori UTE bati behin betiko esleitzeko epea betetzear zegoenean, Prezero enpresak berak hain zuzen ere kontratazio arloko errekurtso berezi bat aurkeztu dio oharki. Kontratua esleitzeko erabakiaren aurka, lizitazioa osoaren deuseztasuna deklaratzeko eskatuz. Berba batean, memoria teknikoaren balorazioaren aurkako errekurtsoa da. Beraz, orain, oharken ebazpen berriaren zain egotea baino ez zaigu geratzen. Eskerrik asko. Ez da pastuko gara, osoak, Sanzu Herria, Alderdi Sozialista, Euskal Herria Jeltzalea, Euskal Herria Bildu. Bozkatuko gu. Bozkatuko dugu. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioa. Auzoak alde, Sanzu Herria alde, PS abstentzioa, EAJ abstentzioa, EH Bildu alde, beraz proposamena onartzen da. Hurrengoa, 7. 2015-2025 espedientea, Ogasun eta Barne Erregimeneko informazio batzordean irizpena, 2025ko transferentzien erantzkinaren lehen aldaketari buruzkoa. Expediente 2216-2025, dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior, de modificación número 1 del anexo de transferencias de 2025. Beste salpen bat? Venga. Bueno, bagoaz azken ongo gagaz, Animo. 2025ko ekitaldirako transferentzien erazkinaren lehenengo aldaketa onartzea espedientean jasotzen den bezala. Transferentzien erazkinaren aldaketa honek bi zati bereizten ditu. Alde batetik, laugarren kreditu aldaketen onartutako diru laguntza sartu dira 715.600 euroko zenbatekoarekin eta horietatik 620.000 euro enplegu sustatzeko diru laguntzei dagozkie. Bestalde eta 5. kreditu aldaketan kredituen transferentzia islatzen den bezala 2. kapituluan transferentzia arruntak sartutako bi partidari baja ematen zaie eta 7. kapituluan kapital transferentziak partida berberei alta ematen zaie. Hauek dira transferentzien erazkineko bi aldaketak. Eskerrik asko. Eztabaida pastuko gara, osoak, Sanzu Herria, Alderdi Sozialista. Sí, yo no tenía previsto intervenir, pero como parece ser que sí hace falta que explique un poco más, un poco mejor qué significa nuestra abstención, pues me tomaré unos minutos para hacerlo. Nosotros, el sentido de voto en los diferentes puntos que estamos votando hoy es el mismo que el que emitimos en el pleno de presupuestos de diciembre, porque, como ya hemos dicho, entendemos que esto es completar un presupuesto incompleto de diciembre. Entonces, votamos lo mismo, que es la abstención. Y una abstención significa que hay cosas que nos gustan porque nos parece que el Gobierno acierta planteándolas, hay cosas que nos gustan porque son aportaciones nuestras que se recogen en el documento final, hay cosas que directamente no nos gustan, hay cosas que echamos en falta y hay prioridades que nosotros interpretamos de manera diferente a lo que hace el Gobierno municipal. Eso es lo que significa una abstención política. Igual que cuando, pues por poner un ejemplo para ilustrarlo, igual cuando en Juntas Generales sale H. Bildu diciendo que han conseguido darle la vuelta al presupuesto que presenta el Gobierno foral y lo que hacen en la votación es abstenerse, pues eso tiene un significado político y una razón de ser, que es lo que significa una abstención en un debate presupuestario. Pues en nuestro caso, esa abstención pues tiene esa interpretación, que hay cosas que nos gustan, cosas que no, cosas que hemos logrado introducir, cosas que no hemos logrado introducir y cosas que echamos en falta. Por lo tanto, creo que es bastante coherente con nuestro discurso el sentido de nuestro voto y tenemos bastante tranquilidad de por qué emitimos ese voto, tanto en diciembre como en los diferentes puntos que hemos tratado hoy.
Y ya por acabar, porque bueno, parece que ha sentado un poco mal la reflexión que hacía sobre la política comunicativa del gobierno municipal, yo sí que creo que no es lo mismo comunicar que informar. Es decir, informar es aportar información objetiva, contrastable y clara. Y nosotros sí que venimos detectando una deriva en cuanto a la política comunicativa del gobierno municipal que se está alejando de lo que es informar. Le voy a poner un ejemplo muy clarificador. En diciembre de 2024 todos recibimos en nuestro buzón un folleto sobre los presupuestos municipales. Ese folleto no informaba, porque en ese folleto no aparecían las aportaciones que los grupos de la oposición habían hecho al presupuesto. Y de hecho, como no aparecían esas aportaciones, había información que estaba mal porque las cifras habían bailado, porque los grupos de la oposición habíamos hecho unas aportaciones que modificaban cifras que no se recogían en ese folleto. ¿Y eso por qué pasaba? Porque ese folleto se imprimió y se difundió antes del pleno de presupuestos. Víctor, parkatu oso da, baina eske esteko ikusik puntoaz. Esteko bapes ikusi. Víctor, ulertzen dut, baina gero. En el punto 5 se me ha replicado cosas que Víctor, ya habíamos en el punto 3, entonces yo tengo derecho en el punto 7 a replicar cosas del punto 5. Víctor, Lo que no puede ser que Bildu en el punto 5 me replique cosas que yo he dicho en el punto 3 y yo en el punto 7 no pueda replicar cosas del punto 5. Si somos estrictos, somos estrictos con todos, no solo con la oposición. Víctor, gauza bat, bestea zan aurrekontuei buruz eta hurrengo urteetan zenbat. Víctor, nik ez dut mosten. Vale, baina nago esaten bakarrik, zentrazta eta gero ukiko zule bai, arragotan esateko nahi dozuna, gure basua. Baina, no sigo con eso, pero... Esan dut, errespetosos, tío, bakarrik hori. Sí, errespetosos, nik esaten dut, bosgarren puntua, Asier Korta, aipatu dituela, nik hirugarren puntuan egin ditudan adierazpen batzuk, eta orduan nik uste dut eskubidea daukala, zazpigarren puntua, aipatzeko Asier Kortak bosgarren puntuan egin dituen adierazpen batzuk. Víctor, bakarrik, moderatzaile moduen dinotzu nire ustez besteak erlazioa zukala, zielako aurrekontuak, baja, alta, zelan egin dane adibidez urtean hitzeko proiektuena, eta listo, odeni iritzi, beraz. Osa, izten dut, tranquil, erreguetan bebai, mea zentratu mesedez puntuen zeuda, transferent... Adierazita dago, eta dut jarraituko, ja, amaitu itzaten bat. Víctor, mesedez, eskatzea dut, errespetu apur bat eskatzea dut bakarrik, bai. Nik ez dut mosten, berbaiten dozunan, ez moztu ni mesedez, bale? Ja, izan behar dudana, ja izan da dago, eskerrik asko. Euskal Herria Jeltzalea. Bai. Bueno, ez errepikatu. Bueno, esaten nuenez, orain hirugarren hanka geratzen zaigu, hirugarren tresna, zeinaren erabilera okerra eta gehiegizkoa ere egiten baita, gure ustez. Transferentzien erazkinaren kreditu gehiagengarriaren aldaketak diru laguntzei dagozkienak. Oraingoan, 715.000 euro gehiago. Ondorioak ere agerikoak dira. Gastua arruta handitzea, diruzaintzako soberakina berriro murriztea, ondorio negatiboak gastu araguan eta finantza egonkortasunean eta azkenik helburuak denboran zehar diru laguntzen bidez lortzeko plankintza egiteko ezintasuna. Eta jarduteko modu hori urtez urte errepikatzen da. Y termino diciendo que, según la propia intervención, y subrayo lo de la propia intervención, porque parece ser que, bueno, a veces da la sensación de que yo me invento los datos, y estos son datos que la propia intervención recoge, dice que el gasto de transferencias corriente, a día de hoy, en el presente ejercicio, ha pasado de lo que venía a ser 4.431.736 euros a la cantidad de 6.873.578. Es decir, más de 2,5 millones en lo que llamamos de ejercicio. Con este último dato, pues queda todo dicho lo que está ocurriendo también con esta modificación de crédito adicional al anexo de transferencia.
Euskal Herria Bildu. Bueno, garrantzitsua da aipatzea, sartzen diren diru laguntzen artean batzuk konkurrentzizkoak lehen aipatu den bazala direla eta beste batzuk izendunak. Zentzu honetan, komentario bat egin nahi nuen. Izan ere, jakina denez, gobernu talde honen konpromisoetako bat diru laguntza gehienak konkurrentzi bidez lortzea da, eta bide horretatik goaz. 2024an eta 2025 daramagunean hauek dira nominatiboak izatetik konkurrentzia bidez izatea igaro diren diru laguntzak. Eskola kirola, jaietan, auzoetako jaiak kudeatzeko diru laguntzak, guztira 50.000 euro. Gizarte ekintza arloan, pertsona nagusientzat bideratutakoak guztira 24.000. Cooperación al desarrollo guztira 31.000 euro. Entidades sozialak guztira 95.773 euro. Batzuk konkurrentzan zeuden, baina beste batzuk ez. Sustapen ekonomiko arlotik, merkataritza bultzatzea guztira 3.000 euro. Esan bezala hau da, gure alegina eta horrela jarraituko dugu. Eskerrik asko. Horren txanda. Kuranzulerria. Alderdi Sozialista. Con la Realzalea. Yo solamente comentar una cosa. A ver, esto es igual que lo de las inversiones en las modificaciones presupuestarias. Nosotros no decimos, no ponemos en entredicho o en tela de juicio el hecho de que sean o no necesarias las subvenciones. Estimamos que sí. Lo que estamos en desacuerdo es en esta falta de planificación, que además en reiteradas ocasiones lo ha dicho la intervención, respecto a estos créditos adicionales, también en el anexo de transferencias, que lo que denota es una falta de planificación y de rigor, porque lo que no es normal que hace 4 meses salga un presupuesto con una serie de anexo de transferencias, de subvenciones, y al cabo de 4 meses, tanto las nominativas como las de concurrencia como de competitiva, se añadan créditos adicionales. Y por último, o sea, concurrencia competitiva. Yo a este respecto sí que quería decir algo. Aquí yo escuché en la anterior sesión a un miembro del equipo de gobierno, hablar de las subvenciones de concurrencia competitiva, como si el equipo de gobierno fuera el adalid o hubiera defendido desde siempre jamás la puesta en marcha de las subvenciones de concurrencia competitiva, cuando sabemos que esto no ha sido así. Esto ha sido por el impulso de los partidos de la oposición y de la propia intervención del ayuntamiento, la que una tras otra vez ha venido diciendo que se tenía que acabar con la política de las subvenciones nominativas o tenían que reducirse a su mínima expresión y poner en marcha los sistemas de subvención por concurrencia competitiva. Es que parece ser que, al final el propio equipo de gobierno, parece como han sido los adalides de la defensa de la puesta en marcha de las subvenciones de concurrencia competitiva, cuando esto no es así. Sí, por aclarar un par de cosas. El tema de las subvenciones por concurrencia, los adalides precisamente no habremos sido, pero desde luego uno de nuestros puntos importantes y donde teníamos puesto el foco era precisamente de las subvenciones, el convertir las subvenciones nominativas en subvenciones por concurrencia competitiva, cosa que ya han mencionado antes los casos, lo estamos haciendo y seguiremos haciendo poco a poco. Y ya por último y por terminar, estás mencionando ahí el anexo de transferencias como si fuese, no sé si has mencionado la tercera pata, algo así parecido. El anexo de transferencias es un documento que se aprueba junto con el presupuesto municipal, y cualquier modificación que implique una transferencia corriente se modificará en el anexo de transferencias. Ya hemos discutido las modificaciones en los puntos anteriores. Lógicamente, esas modificaciones llevan implícito que haya que modificar el anexo de transferencias. El anexo de transferencias es un documento que se aprueba junto con el presupuesto. Sebes gehiago, eskerrik asko. Bozkatuko dugu. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioa. Auzoak alde, Euskal Herria alde, PS abstentzioa, EAJ abstentzioa, EH Bildu alde. Hortaz, proposamena onartzen da.
zortzigarren puntue, azaldu zen moduan, osoko bilkura honetatik jausten da, eta hurrengo osoko bilkurara eramango da. Bederatzigarren puntue, 371/2025 espedientea, 2024ko aurrekontuaren likidazioaren berri ematea, 10garrena, 1943/2025 espedientea, 2024ko aurrekontuaren exekuzioari buruzko txostenaren berri ematea, 11garren puntue, 700/2025 espedientea, bigarren kreditu aldaketaren berri ematea, 12garren puntue, 2117/2025 espedientea, kreditu aldaketaren berri ematea, 13garrena, 2101/2025 espedientea, kreditu aldaketaren berri ematea, 14garren puntue, 1844/2025 espedientea, 2025ko lehenengo hiruhilekoaren exekuzioaren berri ematea, 15garrena, 2025 749 zenbakion alkatetzaren dekretuaren berri ematea, prozedura judizialari buruzkoa, 16garrena, 2025ko martxoaren 19tik apirilaren 22 arte emandako alkatetza dekretuen eta zinegotzi delegatuen ebazpenen kontu ematea, eta 17garren puntue, galderak eta eskaerak. Hemen eba usue, hemen zan da muden, Victor, Asier, zuzu gura duzu komentau, lenguari buruz, labur, oin da momentue. Norbaitek, galderak, erregurik, zebez? Ba, maitu txaten dugu, norko osoko bilkura. Ez, nik bai esan dut.